características de un creyente o un cristiano, que es tener un espíritu de fe. ¿Vale? Entonces hoy tenemos 3 puntos. El primero es crear un espíritu de fe en nosotros mismos. Crear un espíritu de fe. El segundo punto, crear un espíritu de fe en sus discípulos o tus seguidores, ¿vale? Y el tercero, use su fe para construir el reino de Dios. Entonces, es importante que nosotros creemos un espíritu de fe en nosotros mismos. ¿Qué es esto, crear un espíritu de fe? Primero quiero definir qué es la fe. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Voy a repetir, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando yo tengo fe, claro, yo tengo que tener una certeza y luego tengo que estar convencido de lo que creo. Nosotros como creyentes, nuestra fe está en Dios, ¿vale? Como el creador de todas las cosas. Pero hay personas que, por ejemplo, ellas pueden tener fe en un gobierno, pueden tener fe en un estatus social, pueden tener fe en una persona, ¿vale? Significa que su confianza está en eso, ¿vale? Pero nuestra fe está en Dios. Entonces, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, el estilo de vida de fe, ¿vale? O sea, la fe es un estilo de vida, ¿vale? Es una manera de vivir. Entonces, yo tengo la certeza de que Dios existe y por lo tanto, Él cuidará de mí. Yo estoy convencido de que lo que yo le pida a Dios, Él me lo dará. ¿Por qué? Porque es esto lo que Él promete en su palabra. Él dice que Él no me dejará y no me desamparará. Entonces yo creo, tengo la certeza de lo que Dios promete, Él cumple. Y además yo estoy convencido de que yo alcanzaré las promesas de Dios. Amén. En esto se basa nuestra fe. Entonces podemos abrir, por favor, 1 Juan, capítulo 5. 1 Juan, capítulo 5, el versículo 4. 1 Juan 5, 4. Si lo tienes, Sara, puedes leer, por favor. 1 Juan, capítulo 5. Sí. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Entonces, esta es la victoria que vence al mundo, es nuestra fe. Dice, porque todo aquel que está en Cristo o que ha nacido de Dios, tiene esta capacidad, tiene este poder de vencer el mundo. El mundo aquí no está hablando acerca del cosmos, no está hablando acerca de la Tierra, está hablando acerca del sistema que opera en este mundo, que es un sistema de pecado. Dice que cuando nosotros tenemos fe, nosotros podemos vencer. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es una fuerza espiritual, ¿vale? Que aparta de nosotros los problemas y atrae a nuestra vida las bendiciones de Dios.
es una fuerza, es una capacidad, es una convicción. Cuando una persona, ella está llena de fe, él vence las circunstancias. De ahí que nosotros como creyentes necesitamos aumentar nuestra fe. Necesitamos hacer crecer nuestra fe. Porque si nuestra fe es débil, somos vencidos por el sistema. Hay muchas personas que se desaniman, se apartan de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque su fe está debilitada. ¿Amén? Entonces necesitamos hacer crecer nuestra fe. Debemos de crear un espíritu de fe en nosotros mismos. Como yo he dicho, es creer que lo que Dios promete es verdad y que es alcanzable. Dios, Él a todos nosotros, Él nos ha dado una medida de fe. Nadie puede decir que no tiene fe, sobre todo los que están en Cristo. Todos tenemos fe, pero se nos ha dado una medida de fe y nosotros somos los responsables por hacer crecer esta fe. No es malo que vengas a Cristo y tengas poca fe. Eso es normal. ¿Por qué? Porque le has entregado tu vida a Jesús, se te ha dado una medida de fe, ¿vale? Todos tenemos la misma medida de fe cuando nosotros nos entregamos a Cristo, pero es responsabilidad de cada uno hacer crecer su fe. Alfonso, si lo tienes, puedes leer, por favor, Romanos 12, el versículo 3. Romanos capítulo 12, el versículo 3. A ver, versículo 3. Sí. Por la gracia que se me ha dado, os digo a todos vosotros, nadie tenga un concepto de sí más alto que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Amén. El apóstol Pablo aquí está hablando acerca de que nosotros debemos de transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Si nosotros queremos, en primer lugar, conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Eso es lo primero. ¿Vale? Nunca podemos pensar que nosotros somos mejores que los demás. Porque estamos en Cristo, ya podemos hacer algunas cosas, ya tenemos cierto conocimiento. No podemos pensar que somos mejores que los demás, porque todos necesitamos los unos de los otros. Yo necesito a los hermanos que me ayuden. Los hermanos me necesitan a que yo les ayude. Y en esa comunión vamos creciendo. Todos. Porque él aquí está hablando de que nosotros somos un cuerpo. Como creyentes somos un cuerpo. En un cuerpo físico, la mano no puede decir que no le necesita a los pies. La cabeza no puede decir que no necesita las manos. Los ojos no pueden decir que no necesitan la boca. La boca no puede decir que no necesita la nariz. Somos un cuerpo y todos nosotros nos necesitamos. Nadie es más importante que nadie. Pero estamos en un proceso de crecimiento. A la medida que nosotros vamos creciendo, escuchando la palabra, nuestra fe va creciendo. Amén. Entonces, ¿qué es tener un espíritu de fe? Es confiar en la palabra de Dios, tener una actitud de confiar en la palabra.
de que la palabra de Dios es verdadera y que ella funciona y que es para mí hoy. Amén. San Mateo capítulo 8, el versículo 5 al 13. Hola Junior, ¿estás por ahí? ¿Tienes ahí tu Biblia? Junior, si estás por ahí, tienes tu Biblia, puedes abrir. Y si no, pues la preparas, ¿vale? Y yo voy a leer. San Mateo capítulo. ¿Tienes ahí tu Biblia? Hola. Mateo. Vale, puedes abrir San Mateo capítulo 8 del versículo 5 al 13. Mateo 8 del 5 al 13. Vale. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en su casa, Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra, y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto de órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, os aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero, ¿hasta ahí el versículo? Hasta el 13. El 13, vale. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste, y en esa misma hora aquel sueño quedó sano. Amén. Entonces, este centurión era un hombre que era un oficial del ejército romano, ¿vale? Él no era creyente, no pertenecía al pueblo de Dios, ¿vale? Pero él entendía un principio, que es el principio de la autoridad. Y realmente la fe está basada en el principio de autoridad. Este hombre, él entendía tanto la autoridad, ¿por qué? Porque él sabía que Jesús era un maestro de la palabra, era un rabino, que Jesús tenía autoridad, que él era un siervo de Dios y lo que Jesús decía pues se cumplía. Entonces este hombre tenía un empleado, ¿vale? Un esclavo que estaba enfermo. Él quería mucho a su esclavo. Y él pensó consigo mismo, yo voy a hablar con Jesús porque yo sé que él puede hacer algo por mi criado. Fue a hablar con Jesús y le dijo, mire, le contó la historia, tengo un empleado que está en estas condiciones y tal, y me gustaría pues que hicieras algo por él. Y Jesús dijo, mira, yo voy a tu casa y le sanaré. O sea, le impondré las manos, oraré por él, pues, y él será sano. Pero este hombre dijo a Jesús, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque los romanos y los judíos no tenían trato. Para los judíos, los romanos eran como personas inmundas. Entonces el hombre dijo, no hace falta que vengas. Solamente di una palabra. Y yo creo que mi criado será sano. Porque yo soy hombre bajo autoridad. Él dijo, yo entiendo el principio de la fe. Yo entiendo el principio de autoridad. Tú solo tienes que decir algo, porque conmigo pasa lo mismo. Yo también tengo a un oficial a quien estoy bajo mando.
Cuando Él me dice algo, yo tengo que hacerlo, tengo que obedecer. ¿Por qué? Porque yo reconozco que Él es mi superior jerárquico. Entonces Jesús se quedó muy admirado. Él dijo, ¿cómo es posible que una persona mundana entienda mejor este principio que un creyente? ¿Cómo es posible que una persona que está en la iglesia no entienda esto? O sea, nunca he visto a alguien que tuviera más fe en todo Israel, o sea, el pueblo escogido por Dios. Jesús dijo, no he visto a nadie con tanta fe como este hombre que ni siquiera entiende la Biblia. Es de admirar, ¿no? Porque este hombre creía que lo que Jesús decía era verdad y que se cumpliría. Pero lo que pasa con muchos de nosotros creyentes, no creemos en la palabra. No creemos que Dios puede sanar, no creemos que Dios puede liberar, no creemos que Dios puede suplir nuestras necesidades. Aunque la palabra de Dios está llena de promesas de Dios acerca de todas estas áreas, pero muchos de nosotros no creemos. No reconocemos esta verdad. Entonces Jesús dijo, ¿cómo es posible que en el mundo, la gente del mundo tenga más fe que las personas que están en la propia iglesia? ¿Amén? Entonces, es importante que nosotros desarrollemos un espíritu de fe. ¿Y cómo viene la fe? ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. De ahí la importancia de estar en los estudios bíblicos, de leer la Biblia, de meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es esto lo que hace crecer nuestra fe. ¿Ah? Entonces debemos de crear también un espíritu de fe en nuestros discípulos. ¿Quiénes son nuestros discípulos? Nuestros seguidores, aquellas personas que son nuevas en Cristo. Las personas a las cuales estamos enseñando la palabra. Debemos crear en ellos un espíritu de fe. Enseñarles a usar su fe para tomar posesión de las promesas de Dios para ellos. La Biblia dice que, en Efesios capítulo 1, versículo 3, no necesitáis abrir, ¿vale? Dice que, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, que Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo lo que yo necesito ya existe. ¿Cómo lo voy a alcanzar? Lo voy a alcanzar a través de la fe. Creyendo en la palabra. Creyendo que sus promesas son verdaderas. Amén. Son alcanzables. Y por último, debemos de usar nuestra fe para construir el reino de Dios. ¿Cómo construimos el reino de Dios? Dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuanto más fe yo tenga, o cuanto mayor fuere mi fe, más cosas yo alcanzaré de parte de Dios. La fe es como una moneda de cambio. Por ejemplo, aquí en el mundo, en este mundo, nosotros usamos el dinero para alcanzar cosas. Usamos el dinero como una de intercambio, ¿vale? Que nos da acceso para tener las cosas. Pero la moneda del reino de Dios, porque ahí arriba en el reino de Dios, en el cielo, no hay dinero, ¿vale? Entonces, para que nosotros podamos alcanzar cosas de Dios, es a través de la fe. Es el creer. Cuanto más yo pase tiempo meditando en la palabra, escuchando la palabra que yo voy a escuchar, la palabra a la cual yo voy a meditar,
ella se transforma en esta sustancia, que es la fe. Es una fuerza que atrae las cosas de Dios a mi vida. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Romanos 10, 8 y 9. Sada, si lo tienes, puedes leer. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que te predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Entonces está diciendo que esa es la palabra de fe que creemos. O sea, que la palabra, ella está en tu boca. Tú tienes que usar la palabra de Dios. Tú tienes que confesar la palabra de Dios. Tú tienes que encontrar una promesa de Dios en la palabra y además confesar esta palabra, hablar lo mismo que Dios habla. Y no solo eso, yo necesito creer esta palabra en mi corazón. Muchas veces las personas, ¿qué es lo que hacen? Ellas hablan la palabra, confiesan la palabra, repiten la palabra, pero ¿por qué nada sucede? Porque ellas no creen en esta palabra. Voy a poner un ejemplo práctico. Dios en su palabra, Él tiene promesas acerca de el área financiera, el área de la salud, el matrimonio, acerca de tener buenas relaciones. Pero yo no solamente debo de confesar esta palabra, repetir esta palabra. Por ejemplo, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quien citó este verso bíblico fue el apóstol Pablo a una iglesia, ¿vale?, que era una iglesia que estaba dispuesta a financiar el evangelio. Ellos tenían poco, pero aún así ellos tenían tanto deseo de financiar los viajes misioneros del apóstol Pablo, que de lo poco que ellos tenían, ellos juntaban y se lo enviaban para que él pudiera viajar e ir a predicar el evangelio. A raíz de esto, Pablo hizo esta oración. Dijo, por causa de esta actitud que vosotros habéis tenido, mi Dios, el Dios que yo sirvo, Él suplirá todo lo que os falte. Muchas veces nosotros podemos confesar, sí, mi Dios, Él suplirá, Él me ayudará, Él suplirá mis necesidades. Pero ¿será que yo creo? Y no solamente eso, ¿será que yo cualifico para eso? ¿Será que yo estoy dispuesto a financiar el evangelio para que eso ocurra en mi vida? Y a nivel de la área de la salud, por ejemplo, la Biblia dice en Isaías 53:4 que por sus llagas nosotros ya fuimos sanados. Él no dice que nosotros seremos sanados. Si yo estoy enfermo, la palabra dice que yo he sido sanado. ¿Cuándo he sido sanado? Cuando Jesús murió en la cruz. Al morir en la cruz, Jesús no solamente murió para darme salvación, Él murió para darme sanidad divina, para que yo tenga salud. Entonces, yo ya no voy a pedirle que me sane. Lo que yo tengo que hacer es recibir mi sanidad.
porque Él ya lo hizo en la cruz. Pero ¿será que yo creo en eso? ¿O mi confianza está en los médicos más que en Dios? Con eso yo no estoy diciendo que los médicos no ayuden, están ahí para ayudar, pero como hijo de Dios, Él ha provisto para mi sanidad. Entonces yo necesito creer en eso. Amén. Ahora, para acabar, vamos a leer Lucas capítulo 5, del versículo 1 al 11. Veremos aquí un acto de fe, ¿vale? Pero que también al mismo tiempo casi que Pedro no recibe la bendición porque por poco él dudaba. Pedro, el apóstol Pedro, antes de que fuera Pedro, él se llamaba Simón, Simón Pedro. Simón significa, traducido era como una caña de bambú. Sabemos que la caña de bambú es muy alta, ¿no? Pero fácilmente se mueve con el viento. ¿Vale? Entonces, él se llamaba Simón, pero Jesús le cambió el nombre a Pedro, o significa roca, ¿vale? Porque él era una persona muy inestable. Él a veces creía, otras veces no, pero también era una persona muy colérica, que era una persona que explotaba, ¿no? Era muy... Entonces Jesús, él tuvo que trabajar con Pedro, ¿vale? Vamos a dividir aquí el tema para poder... Sada, ¿puedes leer el 1 y el 2? No, del 1 hasta el 3, ¿vale? San Lucas capítulo 5, del versículo 1, vamos a leer hasta el 11. Puedes leer del 1 al 3. Alfonso, puedes leer del 4 al 7. Del 4 al 7. Junior, puedes leer del 9 al 10. Junior, puedes leer del 8, ¿no? Del 8 al 10 y yo voy a leer el 11. ¿Vale? ¿Qué capítulo es? Lucas capítulo 5. Leeremos del 1 hasta el 11, ¿vale? ¿Lo tenéis, no? Vale. Sí. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra, un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó, no, hasta el 3, ¿no? Hasta el 3, sí. Vale. Alfonso. Okay. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echa allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Junior. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo
y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora seas pescador de hombres. Amén. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Amén. Entonces, esta historia nos está hablando de que Simón, él era Pedro, que hoy le conocemos por Pedro, él era un pescador experimentado, ¿vale? Él tenía experiencia en la pesca, tenía un negocio de pesca, ¿vale? Pero ellos el día anterior habían estado toda la noche trabajando y no habían pescado nada. Entonces por la mañana estaban ahí lavando las redes y Jesús vino a predicar por aquella zona. Y él le pidió prestado el barco o la barca a Simón. Después de haber predicado, Jesús le dijo, mira, ahora hazte al mar, ¿vale? Y lanza las redes. Pero Pedro dijo, mira, Señor, yo soy un pescador experimentado, ¿vale? Normalmente los peces, ellos vienen a comer de noche. Y entonces es por la noche cuando nosotros lanzamos las redes, ¿vale? Hemos estado toda la noche pescando, intentando pescar, pero no hemos apañado, o sea, no hemos recogido ningún tipo de pez. No hemos pescado nada. Entonces Jesús dijo, mira, luego él dijo, Señor, pero como eres tú el que me lo está diciendo, ¿vale? Yo tengo experiencia, yo sé cómo funciona, yo soy un experto en eso, ¿vale? Yo llevo toda mi vida pescando, pero claro, pero como tú me lo estás diciendo, ¿vale? Yo lo voy a hacer. Entonces dice que cuando ellos lanzaron las redes, ¿qué es lo que sucedió? Recogieron una gran cantidad de pez. Dice que la cantidad de pez era tanta que se le rompían las redes. Pero, ¿por qué ocurrió eso? Porque ellos obedecieron a Jesús. O sea, porque Pedro obedeció a Jesús. Él creyó en la palabra de Jesús. Dice que al ver tal cantidad de peces, dice que él le dijo al Señor, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Él se quedó tan asombrado por el hecho de que no había creído al Señor a la primera. Su corazón se le fue revelado. Él dijo, Señor, yo no soy digno de andar contigo. No soy digno de que estés a mi lado, porque yo soy un incrédulo. Pero por haber creído en tu palabra, mira lo que me ha pasado. Y dijo que después de haber visto lo que le ocurrió, él decidió seguir al Señor. Amén. Su vida fue cambiada totalmente. ¿Por qué? Porque él tuvo fe en Jesús, tuvo fe en la palabra. Entonces, si queremos ver un cambio en nuestras vidas, necesitamos de tener fe en Jesús. Necesitamos de tener fe en su palabra. Amén. Y todo cambiará. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por la palabra. Señor Espíritu Santo, ayuda nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a que desarrollemos un espíritu de fe en nosotros mismos. Señor Jesús, te queremos conocer más. Y te pedimos, Señor, ayúdanos. No solamente a que tengamos un espíritu de fe, sino que podamos hablar de ti a otros, Señor, para que ellos también puedan creer, para que ellos también puedan transformar sus vidas, Padre. Esa es tu voluntad, Señor. Así como tú te manifestaste, Señor, a este centurión,